Bienvenido y bienvenida al podcast Enseñar Idiomas, el espacio ideal para profesores de idiomas que buscan inspiración, consejos prácticos y ideas para sus clases de idiomas. Conducido por Hélène Collinet, formadora y profesora de idiomas, este podcast te ofrece una ventana al mundo de la pedagogía lingüística. Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio de podcast y hoy tenemos a Kasia, que no es española tampoco, llevamos ahí una buena racha de episodios con personas que no son españolas. Hola Kasia, perdón, ¿cómo eres? ¿Cómo estás? Hola a todos. Hola, Elene. Pues estoy muy bien, estoy ilusionada porque, bueno, estoy aquí contigo, así que tengo muchas ganas de hablar contigo. Bueno, yo te conozco, pero para los que nos escuchan y que no te conocen, ¿nos puedes decir un poquito tu trayectoria? ¿Qué te ha llevado a ser profe de idiomas? Sí, claro que sí. Pues, bueno, yo soy polaca y cuando tenía 22 años me mudé a España y después de 3 meses me enamoré del español y decidí quedarme en España. Y la verdad que jamás me había planteado ser profe de idiomas, jamás me había planteado enseñar español. Simplemente me enamoré del idioma, de la cultura, de la vida aquí en España y me quedé. Y durante varios años, pues trabajé en el banco, trabajé en un hotel, así que me dedicaba a otras cosas, pero llegó un momento cuando una amiga mía me preguntó si podía enseñarle español, porque ella pues tenía muchas ganas de aprender Mm, español. Y yo le dije que no, porque no me imaginaba hacerlo. mm. Entonces le dije que no y abandoné esa idea, ni dediqué más tiempo a pensar en ello. Pero luego, poco a poco, empecé a planteármelo porque me gusta mucho hablar con la gente y soy muy social, así que no estaba contenta con el trabajo que tenía en el banco en España y decidí pues empezar a hacerlo. Y la verdad que cuando comencé me di cuenta de que tenía una idea cómo quería enseñar, porque yo no aprendí español de manera tradicional, jamás fui a un curso o no estuve estudiando, sino que, como no, como lo decimos, que Mm. lo adquirí de forma natural. Entonces, cuando empecé a plantearme dar clases, desde el inicio quería, digamos, recrear esta experiencia de escuchar mucho, de ir comprendiendo lo que alguien me dice y poco a poco ir mejorando. Y Ujú. esa era mi idea inicial. Pero claro, no tenía herramientas, no sabía cómo hacerlo y tampoco tenía una comprensión muy completa de cómo enseñarlo así, porque obviamente, bueno, cuando yo buscaba cursos o formaciones, todos promovían esa manera de enseñar muy tradicional, Ujú. ¿no? Y yo sentía que eso no encajaba conmigo, que no era como yo quería enseñar. Ujú. Entonces, cuando comencé, estaba por un lado, siguiendo lo que me decía una voz interior, que Ujú. por ejemplo una voz me decía, bueno, si tú adquiriste español haciendo esto, intenta recrearlo en las clases. Y lo intentaba. Pero por supuesto, muchas veces no lo hacía bien, porque como he dicho, no tenía herramientas y no sabía cómo hacerlo. Ujú. Así que estaba así mezclando y sentía mucha frustración porque todo el rato me encontraba con las propuestas muy tradicionales, ¿no? De cursos que promovían esa forma de enseñar que no sentía que era mía, ¿no? ¿En Polonia o en España buscabas? Principalmente en España, la verdad, en España, sí. En Polonia no, porque vivía en España y no sé, me Mm. parecía raro formarme en Polonia, no buscaba en Polonia. Ujú. Y tengo una pregunta, entonces tú dices que has adquirido el español, pero ¿qué hacías entonces tú para poder adquirir el español?
Pues escuchaba mucho, muchísimo. Y la verdad que tenía muy buenas personas cerca de mí porque tenía dos amigas que hablaban súper lento. Entonces para mí era mucho más fácil entenderlas y siempre cuando me costaba entender lo que me decían, pues ellas intentaban explicármelo o no sé, me enseñaban imágenes para ayudarme a comprender, a veces usaban inglés, entonces, claro, ¿no? Como que ellas hacían el esfuerzo para hablar más lento, para al principio hablar de manera más simple y creo que Ser eso es lo que comprensible. comprensible, exacto, exactamente. Y la verdad que, o sea, eso en realidad, ¿no? Escuchaba mucho el idioma y también siempre intentaba, cuando ya era capaz de decir cosas simples, pues siempre intentaba hablar con la gente y le decía que, bueno, que yo pues estaba aprendiendo el idioma, que no hablaba muy bien, pero por ejemplo le quería hacer una pregunta. Y cuando yo les decía esa introducción, la gente automáticamente empezaba a hablar más lento, mm, se aseguraban que yo pues comprendía lo que me decían y me contaban historias o no sé, hablaban de su trabajo, hablaban de su familia y así poco a poco pues yo iba comprendiendo más y más. Ujú. Y Luego, dime, perdón, sí. dices que escuchabas mucho, pero ¿qué escuchabas? Porque yo creo que también eso a veces es el problema de buscamos la radio, un podcast y muchas veces nos encontramos de que la velocidad es demasiado rápida. Yo me acuerdo cuando llegué a España, no hablaba muy bien español, hablaba bien, pero básico, y que también había aprendido por mi cuenta viviendo en Escocia. Y cuando miraba la tele, las noticias, pensaba, jamás podré entender lo que están diciendo porque hablan demasiado rápidamente. Totalmente, totalmente. Por eso digo que yo tuve la suerte de tener esas dos Mm, amigas que me hablaban muy despacio. mm, Entonces creo que fue clave, ¿no? Porque, claro, yo muchas veces, sobre todo al principio, durante los primeros 6 meses, pues tenía muchas dificultades para comprender a los nativos que hablaban, digamos, modo nativo. Me mm, costaba. Pero esas dos personas en concreto hacían ese esfuerzo de hablar más despacio ujú, y creo que gracias a ellas, ¿no? sí, Como que pude entender lo que me decían ujú. Entonces, ¿cuándo empezaste a dar clase? hace 2 años Hace 2 años. ¿Y has empezado en línea? ¿Has empezado en presencial? ¿En qué modalidad? en línea, en En línea. línea. Sí, Ujú, empecé en línea porque vivía en España y todos los alumnos, bueno, todas las personas que estaban interesadas en aprender español conmigo estaban en Polonia. ujú, Así que, bueno, tuve que hacerlo de esta manera ujú, y estuve enseñando en línea hasta hace poco. Bueno, sigo enseñando en línea, pero también últimamente he empezado a dar clases presenciales, ujú. clases grupales y bueno, ahora estoy descubriendo que me encanta porque es completamente diferente. Sí. Como yo comencé en línea, pues no sabía cómo era interactuar con la gente, pues en persona y es distinto ¿Y qué te gusta más en persona. en Me persona? encanta, me Mm, encanta. Sí, es muy distinto, me encanta porque es muy natural. mm, mm, Creo que la conexión es más cercana con los alumnos. El ambiente es muy natural, más relajado y también creo que es más eficaz, ¿no? En cuanto a los resultados, porque no sé, creo que toda la experiencia que vive el alumnado para ellos es más importante, por decirlo de una manera, porque experimentándolo en línea, vale, puede ser una experiencia bonita o impactante, pero no es lo mismo que vivirlo de manera presencial. mm, Así que eso también es lo que veo. mm.
Sí, a ver, se puede hacer de las dos modalidades, pero yo es verdad que a mí también me gusta muchísimo más el presencial. Y cuando estás, es que estás, no estás en pijama en tu casa y me conecto durante 50 minutos para una clase y alrededor, ¿no? Puedes tener tus hijos, puedes tener tu familia, tus compañeros de piso, bueno, o solo en tu casa. No es lo mismo que cuando físicamente te pasas a voy a mi clase y eso ya hace que incluso en tu cabeza hay un chip que cambia y es el momento de mi clase. Que a veces también con las clases en línea pues podemos estar mirando el móvil un ratito o estar dispersos también por otras cosas. ¿Enseñas español también en presencia? Sí, 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 Sí. sí. Entonces, enseñas español a extranjeros Sí, que sí, viven exacto. donde tú vives. Exacto. Ahora justamente porque vivo en un lugar donde hay una comunidad de ingleses Ujú, y pues se ve que ellos tienen muchas ganas de poder comunicarse con los locales. Y entonces, bueno, abrí un curso para que puedan crear una base, ¿no? Para poder comunicarse. Así que sí, estoy enseñando en línea a los polacos, sobre todo a los polacos, ujú. y luego de manera presencial a los británicos. Ujú, súper. Ha sido un impedimento no ser nativa, porque a veces hay profesores de idiomas que se sienten un poco acomplejados cuando no enseñan su lengua materna y que dicen, bueno, pues hago faltas, no me conozco todas las palabras, tengo un acento. ¿Para ti ha sido un punto débil, un punto de que algunos clientes hayan dicho, yo quiero estar con nativos, o no has notado para nada esto? Muy buena pregunta. Eh, la verdad que, ¿cómo puedo explicarlo? Mm, creo que en general no es, no es un problema. O sea, a mí nunca me ha pasado que alguien, o sea, por ejemplo, nunca he tenido una situación de que alguien se quejase porque yo no sea nativa Ujú, o que alguien, como que alguien le molestase. Eso ujú, no. Em, Porque creo que, por ejemplo, en este caso, lo que creo que puede ser un valor bastante grande es que como yo lo aprendí, lo adquirí de manera natural, ahora hago todo lo posible para ayudar a mi alumnado que ellos también puedan hacerlo y conozco el proceso, conozco la experiencia. Pero sí, creo que fue difícil al nivel mental para mí, sobre todo, porque creo que tuve que enfrentarme a ese miedo de pensar, bueno, no soy nativa, ¿qué dirá la gente? ¿Qué pensará la gente? ¿Puedo hacerlo o no debería hacerlo? mm, Pero aquí quiero pues decir que sobre todo fueron preguntas mías, mm, pensamientos míos, porque yo soy muy autoexigente y mm, creo que lo que te estoy contando tiene que ver con mi forma de ser ujú. y no tanto con la realidad que me rodea, porque mm, a lo largo de estos años, pues he comprendido y también en mayor parte gracias a ti y gracias a hablar de este tema contigo, Mm, he comprendido que no hace falta ser nativo, nativa, para enseñar un idioma. ujú, Entonces, es un aprendizaje que yo también, bueno, me llevo, ¿no? De todo eso, pero creo que es algo, tienes que llegar a esta conclusión mm, y tal vez tienes que enfrentarte a ese miedo, a esa pregunta, para luego poder sentirte bien y, y no tener esa duda constantemente, ¿no? Tal vez es algo que, no sé, cada uno tiene que trabajar un poco interiormente para, para superarlo, porque creo que es algo muy normal que los nativos, que las personas que no son nativas, que tengan, ¿no? Ese miedo, esa duda. Creo que es algo muy, muy común, muy normal. sí, sí, y de hecho no es porque eres nativa que te no vas a hacer faltas o yo a mí me pasa a veces que me olvido alguna palabra en francés, de no sé cómo Sí. decirlo. Estoy ahí pensando, espera que ahora ya no me sale, no me acuerdo la palabra.
porque entre tantos idiomas, pues a veces, pues eso, te haces una mezcla. Y a veces la gente también tiene miedo por el acento, pero es que primero de todo existen muchos acentos de un mismo idioma de nativos. Y segundo punto, pues poniendo otras fuentes de input, también pues se puede acostumbrar a escuchar otros tipos de acentos. Entonces yo para mí eso para nada es un problema. Y muchas veces hay personas que piensan que porque son nativas van a enseñar mejor. Y yo creo que para nada es Ujú, el caso. No te hace buen profesor ser nativo. ujú, ujú. Sí, sí, de acuerdo. Sí, la verdad que yo después de formarme bastante en los últimos años y después de leer mucho, investigar, probar cosas, lanzarme a implementar cosas nuevas y observar los resultados, preguntarles a mis alumnos por su feedback, pues ahora sí que considero que como lo que he desarrollado, ¿no? Mi base de profe, creo que la verdad que me permite enseñar muy bien, porque lo veo en mis alumnados, así que no dudo tanto en mí. Ujú. Mm, entonces sí, ¿no? Como no debemos pensar que ser nativo es lo mismo que saber enseñar, ¿no? Que ser un profesor que sí que tiene esa base, ¿no? De enseñar, ¿no? Son dos cosas diferentes. Sí, totalmente. Y de todas esas cosas que has aprendido, ¿cuál es tu actividad o estrategia favorita a hacer con tu alumnado? Uf, me estás haciendo preguntas difíciles. Es que hay tantas que me encantan. Mm, hmm. O una que haces a menudo. Vale, vale. Pues em, definitivamente me gusta mucho hacer el PQA, las preguntas personalizadas, porque a mí siempre me gusta hacerles a los alumnos sentirse importantes. Ujú, Entonces, cuando hacemos eso y cuando yo les hago preguntas personales, veo que se activan, que se emocionan y creo que eso es algo que es muy importante, ¿no? En el proceso de aprender. Así que me encanta hacerlo. También es muy natural, porque creo que si queremos buscar una actividad, una dinámica que se acerque a una conversación natural o a una interacción natural de nuestro día a día, pues yo diría que lo del PQA es lo que más se acerca, mm, ¿no? Porque aparecen preguntas, respuestas, también es una comunicación, porque, por ejemplo, estamos hablando de si algo te gusta o qué hiciste el fin de semana, entonces eso para mí es lo más como natural, lo más orgánico, porque mm. no es una actividad para practicar algo. Bueno, es que lo estoy como... lo que quiero decir es que la idea de eso es de verdad hablar y comunicarse. Por supuesto que hay un propósito, ¿no? Que, vale, nos Es un enfocamos... ejercicio de rellenar huecos o contestar a Ujú, una pregunta en un papel y luego levantas la mano y dices tu respuesta, sino que es algo espontáneo también. Yo creo que, y de hecho yo siempre digo, yo podría hacer clases solamente con esto, con PQA. ¿verdad? Y me tengo que controlar un poco porque soy muy cotilla, me gusta mucho saber de la vida de los demás. Y luego es verdad que como puedes enlazar, puedes hablar de cualquier cosa, cualquier tema y enlazas con muchas cosas y aligera bastante el trabajo de preparación del profe, permite al alumnado también, como tú has dicho, sentirse importante, pero también sentir que puede sostener Ujú, ujú, esa interacción. Le acostumbras a hablar a ese efecto de ping pong, ¿no? Entre el profesor, el alumnado o el grupo y pierde también un poco el miedo a empezar a hablar y a interactuar en ese idioma y hace que sea natural, sobre ujú. todo hablar y que no sea, venga, ¿quién tiene la respuesta? Y levantar la mano, ¿no? De esa manera más tradicional.
Sí, a mí también es que me encanta esa actividad. ¿Te Y has... también, Sí, ay, adelante. porque quería añadir que, ¿no? Has dicho lo de crear como esa sensación de que son capaces de sostener una conversación. Pues, ¿no? Ahora me gustaría comentar que, claro, ¿no? Cuando enseño me doy cuenta que aparte del idioma como tal, es muy importante la mentalidad, ¿no? Que la mentalidad juega un papel muy importante porque muchos alumnos, muchas personas se sienten bloqueadas, Mm, no porque no tengan la capacidad de decir algo o hacer una pregunta, sino por su mentalidad, por una creencia que tienen. mm, Y veo que eso es un tema pues muy importante y que también hace falta tratarlo con los alumnos para que se den cuenta de que sí son capaces, ¿no? Y que lo que su mente les dice no es verdad y que no hace falta escucharla. Así que creo que esa parte del PQA, todo mm, lo que hemos dicho, pues podemos añadir que aparte de eso también le hace sentir al alumnado que es capaz sí. y que le ayuda a desbloquearse, Mm. ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero es cuestión de mentalidad y para mí también es cuestión de la práctica docente, porque si el Mm, docente entra y no se da cuenta, porque muchas veces hay profes que dicen, no, pues que eso ya, yo ya lo hago, pero no de ujú, manera constante, no de manera comprensible, no de manera am, con el objetivo de tener esa interacción. Porque ujú, muchas veces es eso, son los típicos ejercicios de venga, prepárate la respuesta, levanta la mano o lo haces y tienes los dos, tres típicos que levantan la mano y el resto se quedan callados. O a veces pues todo el mundo está mirando en el suelo, por favor que no me toque. Que poco a poco vas también enseñando que es un espacio seguro, que no pasa nada y que como luego llevan esa costumbre de vamos charlando. mm, Simplemente vamos charlando. Es como no es un ejercicio, no puedo hacer mal, no puedo hacer bien. Estoy hablando de lo que he hecho el fin de semana y ya está. Y se olvidan que están practicando el idioma. Eso yo creo que también es muy, muy importante. exactamente, Ujú. exactamente. ¿Algún, algún reto que te hayas encontrado a la hora de dar clase o de aplicar los principios de adquisición de idiomas y todo esto, todo ese enfoque? Mm, Pues diría que dos. Ujú, Uno de ellos diría que eh, el miedo, ¿no? Mi miedo a hacer cosas distintas y ¿no? Como ese, sí, esa inseguridad, ¿no? De decir, vale, yo sé por qué enseño así, pero tengo miedo de hacerlo de manera tan distinta, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a aprender de una manera diferente, de una manera más tradicional. ujú, Entonces, cuando tú vienes con algo tan diferente, mm, da miedo. O sea, es como que tú sabes por qué lo haces y sabes que funciona, ujú, pero claro, tú lo sabes y tal vez ellos no. Entonces también tu trabajo es ir educando, ir enseñando por qué eso funciona y por qué, por ejemplo, otra cosa no es eficaz o no nos sirve. Entonces creo que este fue un reto bastante grande para mí personalmente. Y otro reto que tiene que ver con el primero es, bueno, son las expectativas que tienen los estudiantes. ujú, Porque yo al trabajar pues de manera individual, ¿no? Dando clases individuales, ahora también con grupos, pero trabajo por mi cuenta, pues me encuentro con muchas expectativas que suelen tener los estudiantes. ujú, Entonces yo vengo, hago algo diferente y me ha pasado y me sigue pasando que los alumnos, por ejemplo, dicen, bueno, pero yo no entiendo por qué tú lo haces así, ujú, porque yo estoy acostumbrado a hacerlo de otra manera, lo he hecho así desde siempre, no ujú. entiendo, estoy confundido. Y Sí. ahí pues yo también
pues me siento responsable de darles esa información, de Sí. explicar por qué, de hacerles sentir seguros, ¿no? De decir, es así, pero te digo por qué, para que puedas comprenderlo y para Ujú. que puedas ver que todo lo que yo hago tiene mucho sentido, tiene su propósito. Entonces creo que estos para mí han sido los dos retos bastante desafiantes, ¿no? Mi propio miedo y la superación de este miedo Sí. y luego tratar las expectativas Mm, de los estudiantes. ujú. Sí, muy importante. Es algo que sale muchísimo en las entrevistas, ¿no? Primero tú Ujú, y luego el alumnado explicarle, siempre sale y, y a veces puede parecer que como es algo novedoso y que parece, como es natural, también a la vez parece sencillo, aunque es más complejo de lo que parece, es muy riguroso. ujú, Es que estás siguiendo la forma en la que nuestro cerebro está hecho para ujú, poder adquirir un idioma. Entonces es un enfoque muy riguroso y otros enfoques no son tan rigurosos de las investigaciones en la didáctica de los idiomas. Lo que hacen es un poco lo que hace la mayoría y sabemos que no es porque lo hace la mayoría que es la mejor forma de hacerlo. En otros ámbitos, pues lo podemos ver. Para ir terminando, si tuvieras un consejo que dar a algún profe que está ahí como, esto no es para mí, alguien que es súper escéptico, ¿qué consejo le darías? uy, otra pregunta muy buena. Porque todos lo hemos sido, ¿eh? Yo también decía esto no, tal, todos. Mm, claro, es que creo que me cuesta conectar con lo que estás diciendo porque en mi caso fue justo al revés, que Ujú, yo desde el inicio pues sabía que quería enseñar así, pero me faltaba adentrarme en ese mundo y comprender y, bueno, conocer herramientas. Entonces yo no tuve que digamos, como autoconvencerme, ¿no? Uf, es que creo que depende mucho de la persona, porque, por ejemplo, a mí me encanta la ciencia, me gusta leer la investigación, ujú, entonces creo que si alguien lee uno de los libros que habla de este tema y presenta también las evidencias, profundiza bastante, si a alguien le gusta hacerlo, creo que es imposible no conectar con lo que dicen los libros, ujú, porque ahí como que tienes toda la información y ujú, todo se hace tan evidente, se hace tan coherente, ujú, que creo que es difícil pues rechazarlo. Pero ujú. claro, ahí tiene que ser una persona a la que le guste leer y, bueno, ver estos datos y tal. Un consejo para, bueno, creo que lo más gratificante, bueno, ya sé, en realidad ya sé, lo más gratificante y creo que lo más potente es cuando realmente intentamos implementar algo, ya sea una sesión de preguntas personalizadas o Ujú, nos lanzamos a contar una historia o a co-crear una historia y vemos luego las reacciones de los estudiantes. Yo creo que es algo tan potente, tan gratificante, porque en la mayoría de los casos nos damos cuenta de que algo cambia drásticamente y que ellos participan, interactúan y que eso creo que nos hace pensar, por lo menos para mí también ha sido así, ujú, que al ir implementando diferentes estrategias, pues me iba dando cuenta de que mis estudiantes parecían distintos. ujú, Y luego cuando yo les preguntaba, porque siempre me gusta preguntar, bueno, ¿y qué tal esta dinámica? ¿Te ha gustado? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal la clase de hoy? Pues desde que empecé a implementar todo, casi en cada sesión alguien me decía, no sé qué hemos hecho hoy, pero es que me ha encantado. O la gente después de unas sesiones decía, me siento mucho más segura a la hora de hablar.
mm, o decían, comprendo más. Y mm, como que eso a mí también me motivaba sí, y me enseñaba pues que todo funcionaba muy bien. mm, Así que tal vez el consejo podría ser, inténtalo, mm. inténtalo. Y luego ya eh, podrás opinar. exactamente, ¿no? Como inténtalo, lánzate a hacerlo, a ver qué tal, Mm, ¿no? Como intenta alejar tus prejuicios y tus mm, creencias y hazlo, diviértete, intenta divertirte haciéndolo y a ver qué tal. ujú. Podría ser, es muy sencillo, pero es lo que se me ocurre. Sí, sí, sí. Excelente, a mí me encanta. Bueno, pues muchísimas gracias, casi ha sido un placer tenerte en esa entrevista. Si alguien te busca, ¿dónde te podemos encontrar? Pues hace poco empecé, bueno, abrí mi canal en YouTube, así que ahí estoy contando historias y estoy creando mucho contenido comprensible. Mm, Entonces creo que podría ser el canal ujú. que, bueno, se llama como, bueno, tiene mi nombre, Kasia Belica, lo puedo poner aquí. Sí, Entonces, este es mi canal y ahí estoy compartiendo todo lo que creo. vale. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Igualmente, ha sido un placer.